Hola, soy Guido Agostinelli, estamos acá en la Libroferia en Paraguay, en Asunción, Capel 2024. Vamos a presentar el libro de Falacias Libertarias. También aprovechamos para venir acá y hablar con distintos economistas de la economía paraguaya que nos parecen interesantes para generar contenido, para saber más de Paraguay, para saber más en la comparación de Paraguay y Argentina. Así que estamos muy contentos de estar acá. Todas las particularidades que encontremos de Paraguay las vamos a estar comunicando por acá. Acuérdense que si les gusta el contenido pueden dar like, pueden compartir y pueden suscribirse al canal, que eso siempre va a ser de mucha ayuda. Cámara Paraguaya del Libro y de la Libroferia Capel 2024. Le damos la más cordial bienvenida. Realmente esta noche tenemos un invitado de lujo, el señor Guido Agostinelli, nos acompaña desde la Argentina y a quien mucho agradecemos que nos haya aceptado nuestra invitación a través de la editorial Signos para estar presente en esta libroferia y conocer su trabajo, Falacias Libertarias, cómo evitar caer en la estafa de la moda. Voy a hacer una pequeña reseña biográfica de Guido. Es licenciado en Economía, Universidad de Buenos Aires, realizó una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Torcuato Di Tella y una maestría en Economía Política en Flaxo. Actualmente es doctorando en negocios en el SEAD. Se desempeña como docente de macroeconomía y política económica en la UBA y de geografía económica en la Universidad de Avellaneda. Miembro de FUNUS, cuenta con vasta experiencia en el manejo de empresas, tanto en el sector público como en el privado. Bueno, yo sin más quiero pasar la palabra a Néstor Gómez. Él es representante de la editorial Signos, gracias a la cual nosotros podemos contar con Guido esta noche. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haberse llegado hasta acá y estar compartiendo este rato con nosotros. Guido es un gran profesional, un gran economista y además un gran comunicador y ha sabido dar con un tema crucial, al menos para Argentina. De hecho, Falacias fue uno de los 10 libros más vendidos en Argentina el año pasado, así que bueno, el tema es candente, sobre todo hoy que hay algunos resultados a la vista de toda esta política neoliberal que nos están proponiendo en nuestro país. Bueno, no mucho más para decir, disfrutemos de Guido y disfrutemos de este rato de una mirada distinta a todos nuestros jóvenes. Así que bueno, Guido, gracias por estar acá y acá te dejo. Bueno, gracias. Dejo ahí, ¿no? ¿El cable? Sí. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Un placer estar acá en Paraguay. Notamos mucho interés también, no solamente en todos los países limítrofes de Argentina. Sé que el fenómeno Milei está también impactando en el exterior, así que eso sabemos que es una realidad. Nosotros también, para contarles un poco cómo fue planificado el libro, en realidad cuando empiezo a escribir Falacias Libertarias, fue cuando Milei era apenas candidato a presidente y estaba tercero en las encuestas. O sea que en realidad no fue que se hizo un libro para hablar mal del presidente o para hablar mal de los pensamientos del presidente, sino que fue realmente, a mi entender, profesionalmente, va desde la economía, que me parecía un fenómeno preocupante. Entonces eso fue lo que me llevó a escribir el libro, a rebatir las ideas.
como bien hablábamos ahora hace un ratito, acá antes de presentar el libro, justamente sin caer en una de las mayores falacias que se caen también con Milei, que es la falacia ad hominem, ¿no? A mí, honestamente, lo que hace Milei de su vida privada no está expuesto en el libro, ni lo hablo, ni me interesa. En Argentina se habla mucho de eso, ¿no? Se habla de cuáles son sus preferencias de todo tipo, y estamos muy pendientes en Argentina, porque ahora ya es presidente, acerca de lo que él dice, hace, piensa o cree. Digamos. En eso, en realidad, en el libro no se explora, así que eso, quizás arrancando, comentando lo que no se hace en el libro, sirva un poco más para que entiendan de qué consiste el libro. El libro en realidad lo que hace es tomar las principales premisas que nos plantean los libertarios como verdades reveladas, o en qué es una falacia. Una falacia justamente se presenta como una verdad en la cual en muchos casos, y está comprobado con la victoria electoral de Milei, suena atractiva, suena lógica y suena bien. Uno en principio, cuando se la presentan, dice, tiene lógica, está bien. Y cuando las exploramos o cuando vemos, como sobre todo nos basamos en lo que es la evidencia económica, cuando vemos su implementación, nos encontramos con que los resultados no son los que ellos nos manifiestan que se va a dar. Los libertarios, estoy acá haciendo un englobado sobre todos los libertarios, ¿no? De hecho, hablamos de otros libertarios, no solamente de Milei, digo, también para que lo sepan. Entonces, ¿cuáles son estos postulados y qué es lo que termina pasando en la realidad? En realidad lo que nosotros hicimos fue advertir, porque este libro salió el año pasado, antes de las elecciones, insisto, todavía Milei marchaba tercero en las encuestas, o sea, aparentemente sin posibilidades. De hecho, me he encontrado con mucha gente también diciéndome, ¿para qué escribís sobre alguien que no va a llegar a ningún lado? Esa era la respuesta que teníamos, pero era abrumadora, ¿eh? O sea, la gente me decía, no, pero ¿por qué perdés el tiempo hablando de Milei? O hablando de lo que piensa Milei. No va a pasar nada. ¿No? Me decían, está loco, no sirve, ¿no? O sea, no, a mí no me importaba el resultado electoral, porque a mí lo que me importaba era mostrar que esas ideas no te traen un mayor bienestar, no, que no estaban bien. Entonces a mí la verdad que si él salía segundo, tercero, era lo mismo, porque en realidad era la construcción del sentido común, era lo que más me preocupaba, ¿no? La construcción de pensar que esto puede solucionar algo, que esta línea de pensamiento. Así que en función de eso fue que se escribió el libro, lo presentamos en todo el país, la verdad fue bastante arduo porque fue también en medio de la contienda electoral. Digamos. Incluso a sabiendas, yo con un convencimiento interno de que él iba a ganar igual, ¿no? A medida que iban trascendiendo las presentaciones, porque veía que ese sentido común lo había conquistado. Y pienso que hoy, más allá de que está bajando Milei en las encuestas ya en forma inédita en Argentina, porque generalmente cuando asume un presidente, me imagino que acá ocurre lo mismo, los primeros meses se llama esa luna de miel. O sea, son unos primeros meses donde por lo general la población apoya en forma masiva al presidente, dándole un voto de confianza, incluso a los que no lo votaron. Y bueno, las encuestas están marcando que se está desbarrancando. Igual resiste, ¿eh? Estamos hablando de un 50% de aceptación, lo cual es alto, es alto. Y yo creo que esto es producto de que ganó una batalla cultural, vamos a decirlo así. Nos convenció a gran parte de los argentinos de que lo que él dice está bien. Ahora, yendo más a los puntos y por qué nosotros manifestábamos de que esto no iba a terminar bien y los primeros datos de Argentina ya no son buenos. Digo, para hacer una presentación distinta quizás de la que hice antes, ahora es la primera vez que me toca presentarlo con Milei presidente. Entonces, el agregado que les puedo dar es que podemos ver algunos datos de lo que ya está pasando en Argentina, ¿no? En primer motivo, el primer efecto que estamos viendo es el factor inflacionario. O sea, la inflación directamente desde la que recibió Milei en noviembre rondaba el 12%, en diciembre está el 25%, ¿no? Estamos hablando mensual, yo sé que acá... no sé si se horrorizan mucho, pero están por debajo del 5 anual, lo que estuve viendo, está muy bajita la inflación. Bueno, en Argentina veníamos con una inercia inflacionaria alta. En el periodo eleccionario se fue a 2 dígitos, pero antes de las elecciones estábamos en 1 dígito, lo cual también es alta, digo mensual, estamos hablando siempre de inflación mensual. Lo que hizo Milei fue llevar a una inflación mucho más alta. Ahora, no nos horrorizamos los argentinos, no es que con un 25% de inflación de diciembre nos horrorizamos, porque bueno, en 2 meses llegábamos a esa inflación. Sino el problema que se dio con Milei, que es lo que siempre pasa con estas recetas, a mí, vamos a decirlo así, no es que me preocupa particularmente la inflación, sino la pérdida del poder adquisitivo. Los salarios quedaron totalmente por detrás de esa inflación.
sea, estamos calculando más o menos a febrero que hubo una caída en salario real de los argentinos de un 20%. O sea, imagínense, si ustedes acá tienen un 5%, vamos a hacer de cuenta que tienen un 5% de inflación para redondear, o sea, ustedes tendrían que pasar con inflación del 5% sin que les aumenten el sueldo 4 años. Vamos, o sea, imagínense ese proceso que acá tardaría 4 años en darse, en Argentina tardó 3 meses. Entonces, fue un proceso de ajuste liso y llano en términos de inflación y poder adquisitivo. O sea, que los resultados que nosotros decíamos, che, esto es lo peor que le puede pasar a Argentina, es un gobierno libertario. Y hoy se está reflejando en los datos. La pérdida de poder adquisitivo es uno. Cuando Milei en campaña prometió que los salarios iban a volar. O sea, lo que dijo en la campaña es que a través de sus políticas los salarios iban a aumentar en forma considerable. Siempre está esta cuestión del tiempo que tarda, ¿no? Y acá alguno podrá decir, che, es muy apresurado, van 3 meses. Pero se sigue profundizando. Ya entramos en marzo y ya los datos de febrero ya nos dan también mal. La inflación desciende, eso es cierto, desciende, o sea, ya estábamos en un 25, 20 en enero y aparentemente en febrero estamos cerrando aproximadamente en un 15%. Lo cual Milei dijo que había que festejar eso. Pero no es tanto el problema inflacionario, insisto, sino que el salario no acompaña. O sea, y ni que hablar si lo contamos por sectores. El sector estatal, de hecho, es como si fuese un empleado de segunda en el cual no se le ajustan los salarios en proporción a la inflación. Después uno puede decir, bueno, en términos productivos, hubo un shock productivo. No, bueno, la capacidad instalada en Argentina está alrededor del 55%. O sea, tenemos prácticamente la mitad de las fábricas paradas en lo que pueden producir. Lo cual uno también podría decir, bueno, pero veníamos de una situación mala. Es cierto, en diciembre, si uno compara este 55% de diciembre, si uno lo compara con diciembre del año anterior, estaba 10 puntos arriba, 65. Lo cual, la situación era mala. Y también eso hay que entenderlo, ¿no? Y esto es importante porque a veces los libertarios nos ponen en esta, y eso es una de las falacias que mencionamos en el libro, que es una dicotomía, un blanco-negro constantemente, ¿no? O estás con los libertarios o no estás con los libertarios, ¿no? Entonces, y de hecho lo digo porque me suele pasar donde presento el libro, me dicen, bueno, vos estás a favor de Alberto Fernández, que era el gobierno anterior. Para nada. No lamento nada más en la vida que el gobierno de Alberto Fernández, para que se den una idea. ¿Por qué? Porque justamente haber tenido un tan mal gobierno, lo que hizo fue que venga el gobierno de Milei. O sea que yo no estoy a favor para nada con el gobierno de Alberto Fernández. Eso primero entenderlo. Y ahí es el falso dilema que plantea Milei constantemente en sus exposiciones, y los libertarios también, digo, no solamente Milei, de nuevo, lo hago más amplio, es esta cuestión de libertarianismo o liberalismo o socialismo. No hay nada en el medio. Vamos. Y esto lo dijo en Davos, ¿no? Dio una charla en Davos en la cual planteaba el socialismo o el liberalismo, ¿no? Y en realidad, casi todos los países del mundo estamos en el medio. No estamos ni de un lado ni del otro. Esa es la realidad, esos son los datos. Y eso es lo que también incomoda a la visión libertaria. ¿Por qué? Porque repasemos rápidamente. ¿Cuáles son los países del mundo que progresan? Bueno, tenemos a Estados Unidos, que es la mayor potencia a nivel mundial, tiene el plan de infraestructura en este momento más grande de toda su historia. O sea, más gasto público no se consigue. Estamos construyendo rutas, viviendas, o sea, un plan de infraestructura fenomenal. Ese fue, digamos, no es solamente esto lo que lo mantiene a Estados Unidos, sino que tuvo proteccionismo liderado por Trump. O sea, estamos hablando de un país con una intervención fenomenal, con un gasto público superior al que tiene China. Ese es un dato que pocas veces se menciona. O sea, Estados Unidos tiene más gasto público que China en relación con su PBI. Y es la primera potencia mundial. Y uno no puede decir ni que son libertarios, porque tienen un Estado muy presente, ni que son socialistas. Digamos, está claro, ¿no? Sería medio contradictorio que Estados Unidos fuese socialista. Después tenemos la otra gran... Alguno podrá decir, bueno, ok, pero creció y se estancó justamente por la intervención del socialismo, nos diría Milei, ¿no? Entonces, bueno, ahí diríamos, bueno, ok, ¿cuál fue el país que más creció estas últimas décadas? ¿Qué es lo que nos dan los datos? ¿Cuál es el país que más creció? Bueno, China. Y ahí se les explota la Matrix, porque es como China. El Partido Comunista a la cabeza, ¿no? Está el Partido Comunista a la cabeza, hay empresas estatales en todos los rubros que se les ocurran, comunicaciones, inmobiliaria, que justamente anduvo con problemas estos últimos años, en fin, alimenticia, tiene una empresa estatal de alimentos, China. O sea, estamos hablando de una intervención fenomenal de China. Y deciden, obviamente, los líderes
del país están definidos por el Partido Comunista. Entonces, China no es claramente un modelo libertario, ni tampoco ellos se lo apropian, ¿eh? O sea, ellos dicen, ok, China crece, lo que dicen siempre, como siempre encuentran una teoría para justificar estas cuestiones, dicen, bueno, China crece porque se liberalizó. Lo cual lo podríamos andar más, pero es también muy apresurado decir eso, y si se liberalizó, no fue en términos libertarios, porque el Partido Comunista sigue estando ahí, liderando. Es más, incluso hasta ni siquiera podés poner una fábrica en cualquier lado en China. Hay áreas donde uno puede poner. Está la economía súper planificada, tiene planes quinquenales, hay una planificación extraordinaria de la economía en China. Y ese es el país que más crece. Entonces, fíjense, estamos Estados Unidos, primera potencia, China, país que más crece. Ahora uno podrá decir, bueno, a mí no me importa ni China ni Estados Unidos, a mí me importa vivir bien. ¿Dónde se vive mejor en el mundo? Bueno, Europa, ¿no? Da los mejores estándares de vida. Y más precisamente, ¿dónde en Europa? En los países nórdicos. Bueno, vamos a ver los datos de los países nórdicos. ¿Qué nos encontramos? Mayor presión tributaria del mundo en los países nórdicos, mayor tasa de sindicalización, llega Islandia a un 90% de sindicalización. O sea, estamos hablando de todo lo que los libertarios, bueno, empresas estatales, llegan al caso no solamente de empresas estatales energéticas, sino que en el caso de Suecia controlan las bebidas alcohólicas de alta graduación. Hay una empresa exclusiva que tiene el monopolio de la venta de bebidas alcohólicas de alta graduación. O sea, que controlan hasta eso en la vida de la gente para términos libertarios. O sea, se meten en todo, vamos a decirlo así. Y después, lo que son en materia impositiva, la presión impositiva es muy alta, está en los niveles más altos del mundo. Y entonces, en definitiva, uno dice, bueno, el país donde mejor se vive tampoco es libertario. Vamos, tampoco es libertario. Entonces, el país más grande del mundo, el PIB per cápita más grande del mundo, el país que más crece, los países donde mejor se vive, en ninguno aplican receta libertaria. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿dónde estará el ejemplo libertario? Entonces en el libro lo exploramos bastante, vamos a ver lo que dicen ellos. Vamos a explorar qué dicen los libertarios, cuál es el país modelo. Y te dicen, nosotros, y esto Milei lo repite constantemente, esta cuestión de que los países, no sé si alguna vez lo escucharon, los países más libres son los que más crecen, ¿no? Y uno, en definitiva, si escucha esto que estoy diciendo yo, que los países que más crecen, este conjunto de países que nombramos, no son los países libertarios, entonces dice, che, ¿dónde están los países que más crecen y que me habla Milei? Bueno, ellos hacen una gran trampa metodológica, que incluso es criticada por algunos libertarios, por el Instituto von Mises, es criticada, o sea que no estoy hablando, en este caso puntual sí estoy hablando de una crítica puntual a Milei, porque Milei toma este punto que es el del índice de libertad económica. Entonces uno dice, bueno, yo cuando empezamos a investigar dije, vamos al índice de libertad económica, acá encontré el paraíso libertario. Vamos a ver quién está primero en el ranking, lo estudiamos y hay que hacer lo que dice ese país, ¿no? Adivinen cuál es el país número 1, capaz que alguno lo sabe, es Singapur. Entonces, pues sí, bueno, no hay que menospreciar que sea un país chico, vamos a ver qué hizo Singapur, cómo le fue. Entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, vamos a estudiar Singapur. Nos encontramos de nuevo, empresas públicas preponderantes, el 8% del PBI de Singapur está explicado por las empresas estatales. Nos encontramos con que el manejo de la tierra lo tiene el Estado, es el mayor poseedor de tierras en Singapur. O sea, conscientes de que tienen un territorio pequeño, poseen las tierras y no se desprenden de las tierras. ¿Por qué no se desprenden de las tierras? Porque hacen planes de vivienda y planes industriales para su población. Tienen el método que también se usa en Israel, que es que te alquilan las viviendas por largos periodos, ¿no? Entonces ellos siguen siendo los poseedores de la tierra, construís y directamente alquilás de por vida, vamos a decirlo así, las viviendas. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un problema de vivienda muy fuerte. Y por otro lado podríamos decir, bueno, ok, ¿y qué pasa a nivel político? Bueno, hace 60 años que está el mismo partido, el PAP, Partido de Acción Popular. Entonces decís, bueno, pero entonces Singapur no es lo que me está diciendo Milei que hay que hacer. No tienen ejemplo. El problema de los libertarios a nivel teórico es que no hay un solo país en todo el mundo que sea libertario. Entonces, cuando vos le mostrás esto de Singapur, te encontrás con algún libertario y te dice, no, bueno, Singapur no, ¿no? Y entonces se van mágicamente al tercer puesto. Pasan al segundo puesto, que es Suiza, y hablan de Irlanda. Entonces, bueno, vamos a explorar Irlanda, ¿no? Y fíjense que hice todo este recorrido, ¿no? Estados Unidos, China, países nórdicos, bueno, vamos a Singapur, bueno, vamos a Irlanda, el tercero. Vamos a darle pie que sigan proponiendo para ver qué es lo que pasa. Bueno, me fui hasta Irlanda. Encima, aproveché que tenía una feria en Europa y dije, bueno, me voy a Irlanda. Me voy hacia
también con la gente, veo el feedback que hay y demás, digo, bueno, este es el paraíso libertario, va a funcionar todo bien. Bueno, primero ya arranqué pidiéndome un café y pagué el 23% de IVA. Lo cual, digo, epa, no, ya acá no me cerraban, digo, el país libertario con impuestos altos me hacía un poco de ruido. Entonces, digo porque aparte más acá, ¿no? Ustedes acá tienen el 10%, ¿no? Del IVA, igual tienen un IVA muy internacionalmente bajo. Digo, o sea que imagínense esto, más que lo duplica. Claro, ustedes serían más, después podemos decir eso. A ver cuánto se puede asemejar Paraguay al modelo libertario, que vi que había declaraciones en ese sentido. Bueno, entonces, lo que nos encontramos es, bueno, vamos a ver Irlanda. Bueno, en Irlanda, efectivamente, el IVA es más alto, por ejemplo, que en Argentina también. En Argentina es el 21, estamos relativamente cerca. Y lo que nos encontramos es empresas estatales también. Y tiene la empresa de agua, que fíjense qué libertario esto. La empresa de agua irlandesa provee agua potable y gratuita para todos los habitantes. O sea, fíjense qué bien. O sea, abrís la canilla, podés tomar agua y no pagás servicio. ¿Y esto saben qué? Por eso es importante a veces ir a los lugares. No lo podía encontrar en ningún lado. Buscaba los datos y demás de las empresas públicas. No podía encontrar la información hasta que finalmente encontré una persona ahí en la calle y me dice, le digo, ¿cuánto pagas de agua? Y me dice, no, mirá, la verdad que no sé, no me di cuenta, ¿sabes que nunca me llega la factura? Me dijo. Entonces dije, bueno, vamos a averiguar y efectivamente encontré esta información que el agua es gratuita. Eso sí, pagan las industrias, ¿no? O sea, las industrias que consumen agua sí pagan, pero el servicio residencial es gratuito. Bueno, tienen obviamente el correo, tienen la empresa de TV pública y radio irlandesa, en fin. Pero sí hay algo de lo que eso no quiero generar una falacia del espantapájaros, al revés, que es ridiculizar lo que dicen los libertarios, sino ¿qué destacan los libertarios de Irlanda? Que cobran poco impuestos a las empresas. O sea, esto es totalmente cierto. Vos te instalás con una empresa, es más, habría que compararlo con el de acá de Paraguay, ahora que lo pienso, te cobran el 12,5% del impuesto por la renta, por la ganancia. No sé acá cómo se llamará. Acá debe estar por ahí también, ¿no? IRP. Bueno, el 12,5%. Muy bien. Entonces, ese impuesto allá, uno podría decir, bueno, está bien, cobraron un impuesto bajo, es cierto, ahí lo que plantearían los libertarios, hay impuestos bajos, pero ahora fíjense, ¿por qué es atractivo este 12,5 en Irlanda? Bueno, es uno de los más bajos, si no el más bajo, de la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? Irlanda es parte de la Unión Europea. Entonces, las grandes multinacionales que se quieren instalar en Europa ponen su sede en Irlanda. Apple, Meta, TikTok, vamos, hacen eso. Entonces, en realidad lo que está pasando ahí es que tributan ahí, pero en realidad abastecen a toda Europa. Y acá, fíjense la trampa metodológica que hay. En el PBI, eso computa como Irlanda. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la empresa genera los patentamientos de Apple y demás, los registran en Irlanda. Entonces lo que nos encontramos es que de un año al otro, ahora me quiero acordar cuál era el año, 2015, 2012, perdón, ya con tantos números a veces uno... hay uno de los años, si no es 2015, 2012, que Irlanda aumenta su PBI en un 25% de un año al otro. Fíjense, no pasa nunca, ¿no? Ustedes, más o menos que seguimos los números, Argentina en su mejor época aumentaba un 10%, 11%, las tasas chinas se consideran esas, ¿no? 9, 10, 11%. Estamos 25 en un año. Entonces ya uno dice, che, acá hay algo raro, ¿no? Acá pasó algo raro. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, esto, las grandes multinacionales se instalan en Irlanda. Entonces da saltos el PBI, pero el PBI ese no se ve reflejado en la población. Cuando uno va a los datos de cuál es el consumo que tienen los irlandeses desde que se liberalizaron, vamos a decirlo así, o sea, desde que empezaron a cobrarle poco impuesto a las empresas, cae. O sea, el consumo de los irlandeses, propiamente dicho, cae. Y los medios locales lo que reflejan es que justamente los irlandeses se van del país. Se van porque tienen mucho problema, adivinen con qué, con la vivienda. Lo que entendieron los de Singapur lo están tratando de resolver en Irlanda. O sea, tienen un problema muy grande que es muy caro. De hecho, dicho sea de paso, nosotros para el alojamiento fue carísimo, nos costaba mucho encontrar alojamiento porque era realmente muy caro. O sea, la vivienda es un problema, es un flagelo para los irlandeses. Así que en definitiva, uno se encontraba con Irlanda que decía, bueno, esto tampoco es un modelo libertario. O lo único que podemos extraer como modelo libertario es que cobran poco impuestos a las empresas. No hay ni más ni menos que eso, porque después del resto no pareciera haber, y de hecho el plan de vivienda lo sumo como una intervención estatal. Había plan de vivienda, o sea, tratan de estimular de que las personas puedan tener su propia vivienda. Entonces claramente acá
acá lo que nos muestra es que hay intervención estatal. Incluso hay lo que en Argentina nos la pasamos hablando pestes, que son los planes sociales. O sea, si vos no tenés trabajo, que dicho sea de paso no sé cómo será acá, es súper interesante también para saberlo, no hay, bueno, que justamente vos te quedás sin trabajo y si vos argumentás frente al Estado que vos no tenés trabajo por un determinado motivo, das los argumentos, mostrás que estás buscando trabajo, te pagan una porción muy grande de tu salario anterior. Lo cual, y esto yo fui indagando y diciendo, bueno, pero ¿cuándo se termina? Porque bueno, a ver si había un plazo, ¿no? 3 meses. En Europa se suele hacer eso, ¿no? 3 meses, 6 meses de paro que te pagan, ¿no? Y vos decís, bueno, okay, ¿cuándo termina? No, si está justificado se puede ir renovando automáticamente. O sea que si vos no conseguís trabajo, el Estado te sigue cubriendo ese ingreso. Entonces decíamos, bueno, entonces esto no es libertario. Entonces, lamentablemente, a ver, la conclusión, igual no les quiero adelantar también las cuestiones que se ven en el propio libro, pero digo, no encontramos un antecedente libertario. Entonces, cuando uno ve las charlas que propone Milei en el exterior, diciendo, bueno, el capitalismo crece, ¿no? Y nos muestra esos gráficos fenomenales de cómo se cae la pobreza, de cómo aumenta el PBI del mundial, uno ahí la pregunta que tiene que hacerse es, ¿por qué te lo atribuís a vos como libertario? Si los países que más crecen, el mundo en general, se desarrolló con un Estado presente, no con un Estado ausente. Entonces, ¿por qué vos me ponés como ejemplo? Te estás apropiando de lo que hacen los demás. Si justamente la norma en todos estos países que fuimos repasando fue que hay un Estado presente. Después podemos discutir cuán presente está el Estado, cuán no, qué hace el Estado. Eso es otra discusión. Que fíjense que Milei, siendo filosóficamente anarcocapitalista, piensa que el Estado siempre le va a hacer daño a la sociedad. ¿Vamos? Siempre le va a hacer daño, en mayor o en menor medida. Entonces se trata de aminorar ese daño. Entonces, en definitiva, lo que vemos es, a ver, ¿cómo podríamos hacer ese análisis de caída de pobreza? Primero, vamos a ponernos bien en el extremo. Marx, el enemigo número 1 de todo capitalista, vamos a decirlo así si se quiere, no solamente de Milei, de muchos otros. Marx, ¿qué diría acerca del crecimiento del sistema capitalista? Estaría de acuerdo, porque de hecho él lo dijo. Él habló muy bien del sistema capitalista. Dijo que era una etapa posterior a todas las etapas anteriores que teníamos, ¿no? El esclavismo, el feudalismo. Y en definitiva, el capitalismo era una etapa posterior que después le va a venir sucedida por otra etapa, ¿no? Mejor, según él. Pero él no va a estar en contra de que alguien le diga, mirá cómo crecemos con el capitalismo. Te va a decir, sí, puede pasar, es lo que tiene que pasar, son etapas históricas. Lo levantamos a Keynes de la tumba y le decimos, Keynes, ¿qué opinás de lo que está pasando? El otro enemigo, que para insultar, Milei dice eso, ¿no? Keynesiano y algún insulto, ¿no? Es su insulto preferido. ¿Y Keynes qué te diría? Pero por supuesto, estamos creciendo por las políticas que yo propongo. Intervención estatal. Si de hecho, donde más se acelera la caída de la pobreza, según el gráfico mismo que muestra Milei, es de los 50 a los 70, pleno auge de intervención estatal. O sea, va a decir, justamente hacemos esa reducción de la pobreza en función de que aplicamos políticas monetarias, políticas keynesianas con un Estado presente. Vamos, entonces va a decir, entonces, cualquiera de las posturas que adoptemos, menos la libertaria, puede decir que la caída de la pobreza o que el crecimiento de la economía a nivel mundial es producto del capitalismo, sí, es producto del capitalismo. Pues podemos indagar también si es producto de otras cosas más, ¿no? No quiero tampoco decir que el capitalismo es lo único que trae innovación, porque sin duda podemos encontrar en la URSS un ejemplo, y no me quiero meter, es un debate mucho más largo, ¿no? Progresos que habrá planteado la URSS, ¿no? Sabemos los progresos y estar a la par de Estados Unidos en muchas cosas en materia de progreso. Bueno, eso es otra discusión que tampoco, y eso también es importante, y yo creo que es lo que más le incomoda generalmente, por lo menos a los libertarios en Argentina, de este libro, es que este libro no está encarado de la óptica socialista, ni mucho menos. Esta es una visión de lo que vemos en el mundo capitalista y de lo que nos plantea Milei. O sea, no es una crítica vía socialismo, no, para nada. De hecho, los países que repasamos recién, ninguno socialista tampoco. Vamos, porque también está ese planteo, ¿no? Milei nos dice constantemente que apenas intervenimos nos transformamos en socialistas, ahora dice colectivistas. Entonces vos decís, bueno, podemos llegar a la conclusión absurda de que entonces gracias al socialismo creció el mundo, ¿no? Porque si toda intervención es socialista, si toda intervención es colectivista, bueno, entonces el socialismo, el colectivismo nos llevó a donde estamos hoy. Vamos. Que sin dudas también estoy como forma
y lo exploramos lo mismo en el libro, tomamos un rato como válido lo que dicen los libertarios, pues no es muy difícil desarticular, porque acá alguno me podría decir, ¿cómo me vas a decir que el mundo está mejor? Que eso también es otro debate. Yo no lo exploro, pero digo, es otro debate. Porque uno me podría decir, sí, bueno, ¿cómo calculás la pobreza? ¿Cuántos dólares son? Bueno, no, generalmente la pobreza se estima con un valor de dólar fijo a nivel mundial, y alguno me podrá decir, bueno, sí, con esa plata podrás vivir en un país, pero en otro no. Digamos, hasta incluso esos datos son cuestionables. Yo estoy tomándolos un segundo como válidos para mostrar que en realidad lo que plantean los libertarios es falso. Es falso. Y el retiro del Estado, en realidad, lo que nos muestra la evidencia en general en los países es que no te lleva a una mejor situación. No te lleva a una mejor situación. Por ende, yo ya les anticipo, les cuento la película antes, me hago cargo, me están grabando ahí, así que fíjense que va a quedar registrado. A Argentina le va a ir mal. Va a estar peor Argentina, no tenga la menor duda. No tenga la menor duda. Y ya los datos de pobreza nos están dando la razón. 57,4 la estimación de la UCA. A enero. O sea, ya estamos hablando de un febrero cercano al 60%. Entonces, va a dar mal porque en Argentina tuvimos experiencias en las cuales el Estado se retiró, en la dictadura del 76, eran las mismas corrientes ideológicas, venían de los mismos institutos de formación y aplicaron las mismas políticas el primer año. Después, si quieren, podemos ver qué pasó en el segundo año. Pero en el primer año hubo un retiro del Estado, con algo muy a favor que no tiene Milei, que era, vos no podías tener actividad sindical, dictadura militar, no podías tener actividad sindical, no tenían oposición política, o sea, no tenían que convencer a nadie, o sea, pudieron hacer todo lo que quisieron. ¿Y saben cuál fue el resultado? La mayor caída del salario real de toda la historia de Argentina, año 76. ¿Qué pasó? ¿Qué te dicen los libertarios cuando vos les traes este ejemplo? Bueno, no, en realidad no mantuvieron las políticas en el tiempo, no hicieron progresivamente lo que había que hacer, porque en el año 77 empiezan a incrementar el gasto de la dictadura militar. Fíjense, con todo el poder que tenía la dictadura militar para hacer lo que quisiese, empezó a aumentar el gasto público. ¿Por qué? Porque se les caía la economía, se les caía a pedazos. Ahora, ¿estamos a favor del gasto público en sí? No, yo no estoy diciendo, esto también es importante porque es otra de las falsas dicotomías que plantean los libertarios. Yo cuando planteo esto, estoy diciendo hay que tener gasto público a más no poder. Ustedes que tienen un poquito de gasto público, yo no les recomendaría jamás que si tienen un 10%, no me acuerdo, ayer justo conversaba sobre esto, tienen una incidencia de gasto público muy baja, yo jamás les diría, che, duplíquenla mañana y solucionan todos sus problemas. Para nada, no, jamás. El gasto público de los países que progresan, de los países desarrollados, van volcados, y fíjense que cómo no lo planteo en términos socialistas, que digo, están volcados a las empresas a generar una burocracia que haga que las empresas sean más efectivas, que sean más competitivas a nivel internacional y que puedan producir más. Eso es lo que hacen los países que progresan. Están justamente fijándose, fíjense el modelo de China de nuevo, fijándose en cómo hacer para que las empresas produzcan más, mejor, más barato. Eso. Entonces, ¿el Estado tiene que estar retirado? No. El Estado tiene que retirarse de la obra pública, como plantea Milei. Sacó la obra pública. Digamos, no hay obra pública nueva en Argentina. Entonces, en términos de vista del capitalista, del capital, ¿qué mejor que haya obra pública? Bueno, que haya rutas, que haya inversión para que haya energía, todo eso anulado. Entonces, el retiro del Estado no es solamente perjudicial para las personas, es perjudicial para las empresas. Las empresas no necesitan un libertinaje, necesitan un orden. En el libro exploramos un caso muy puntual que se dio en Londres, en el cual en Londres tuvieron la genial idea de dejar un pedazo de la ciudad liberado a que cada uno pudiera hacer lo que quiera, que no hay código urbanístico en esa zona de Londres. ¿Qué inversiones hubo ahí? Imagínense, uno podría decir, che, bárbaro, ¿no? Pues, si quería hacer un piso, no sé, un edificio de 100 pisos, lo hacía. Nadie invirtió. ¿Por qué no se invierte cuando hay libertinaje? Porque justamente no hay orden. Digamos, ¿cómo voy a hacer un edificio si yo hago el edificio de 100 pisos, que vamos, un golazo, viene uno y me hace uno de 200? ¿Qué hago? Che, ponemos un orden, acá está la altura máxima, acá va a haber un parque, ¿no? Un ordenamiento de lo que pueda haber. Y por otro lado uno dice, bueno, ok, ¿dónde el Estado, no como ellos nos plantean, sino en términos efectivos, dónde el Estado está más retirado? ¿Dónde hay una porción menor del gasto público sobre el Producto Bruto Interno? ¿Alguno sabe cuál es el país? Generalmente uno no lo sabe. ¿Que tiene menor gasto público sobre su PBI? Bueno, Nigeria es uno de ellos, Guinea Ecuatorial, todos países africanos son los que lideran
o sea que incluso tienen menos gasto público que Paraguay, digo, para decirlo. O sea, si acá ustedes quieren impulsar que disminuya el gasto público, se van a ir pareciendo cada vez más a un país africano, porque lo que nos muestran los datos es que los países africanos son los que tienen menos gasto público. Vamos. Y bueno, ¿por qué no me decís que ese es el ejemplo libertario? Si los impuestos son un robo. A ver, premisa número 1 de los libertarios es que los impuestos son un robo. Si los impuestos son un robo, voy y busco el antecedente del país con menos presión impositiva del mundo y nos encontramos que siempre se está disputando entre Guinea Ecuatorial y Nigeria. ¿Estamos? Cambia de año tras año. Entonces, ese es el modelo, lo que uno se pregunta. Entonces, cuando uno le muestra eso, en realidad lo que te dicen es, bueno, pero no hay seguridad jurídica, que me imagino que deben de ser lo mismo acá, ¿no? Esta cuestión de la seguridad jurídica, ustedes entiendo que cuestionan bastante la justicia acá en Paraguay también, ¿no? Entonces, bastante, sí, tuve algunas conversaciones y todos me dijeron lo mismo, así que lo tomo como dato, en principio. Después siempre hay que chequearlo, los datos, pero digo, en principio estamos así, ¿no? Está cuestionada. Entonces, esa es siempre lo que decimos no sé si se acuerdan lo que eran las teorías ad hoc, lo que es Lakatos, algunos filósofos justamente lo que decían es cuando vos rompes la filosofía central de alguien, lo que hacen es tomar una teoría ad hoc, que lo que hace es, bueno, salvar el núcleo de la teoría, ¿no? Porque uno cuando dice, si los impuestos son un robo y vos me venís machacando que el Estado es un ladrón, que el Estado es un violador, decía Milei, ¿no? Todas las cosas, las barbaridades que nos decía acerca del Estado, todos los calificativos que se les puedan decir negativos, vos decís, bueno, ¿dónde hay menos Estado? ¿Dónde hay menos presión impositiva? ¿Dónde hay menos gasto público? ¿Estamos? Son los países africanos. Bueno, entonces, son los países africanos tu modelo. Y ahí te dice, no, bueno, pero no hay seguridad jurídica. Ah, bueno, está bien. Entonces, esperá. No tiene que haber Estado y a su vez tiene que haber una parte del Estado, que es la justicia, que tiene que recibir fondos para que funcione bien la justicia. Porque si no, se complica. ¿Estamos? Entonces, en definitiva, van agregando teorías para que esto funcione. Y el índice de libertad económica famoso que mencionamos antes, más allá de nombrar el número 1 y demás, lo que nos muestra es eso: los países con mayor presión impositiva, que son los nórdicos, están en los primeros 15 países del índice de libertad económica. Entonces vos decís, che, me estás haciendo trampa. ¿Estamos? O sea, si los países de mayor presión impositiva aparecen primeros en el índice de libertad económica, quiere decir que los impuestos no son tan importantes. Entonces, que militen la justicia que funcione bien. No sé, que no sea un partido libertario económico y que digan que el Estado se tiene que suprimir, sino que digan, queremos una justicia justa, valga la redundancia, y ya está. Y que hagan un partido que sea que la justicia funcione bien. ¿Por qué? Porque el ILE lo que hace, el Índice de Libertad Económica lo que hace, es una trampa metodológica. ¿Qué es? ¿Tiene en cuenta la presión tributaria? Sí. Ahora, ¿qué es? Es un promedio simple. Entonces lo divide en un montón de factores que tenemos. ¿Estamos? Entonces queda diluido. ¿Estamos? Entonces vos tenés una presión tributaria alta, baja un poco en el puntaje, pero en realidad hay un montón de otras cuestiones, como la eficiencia del Estado, como cómo funciona la justicia y demás, que lo hacen tirar para arriba. Pero fíjense que eso lo podemos cuestionar. ¿Por qué el funcionamiento de la justicia te hace más libertario? Para nada, al revés. O sea, no, yo diría que es exactamente lo contrario. Si vos tenés buenos recursos y bien administrados y bien controlados por parte de un Estado hacia la justicia va a funcionar mejor. ¿Vamos? O sea, no funciona así. Pero bueno, en definitiva, esas son las premisas que ellos plantean. Y después, quizás otra que pueda resultar interesante. No me quiero yo me puedo atender, así que trato de... ¿Cuánto voy? Vamos. Trato de ser sintético con esto. Otra que quizás nos pueda, digo, más que nada porque estamos acá en Paraguay, así que me parece interesante trazar ese paralelismo, es lo de la Argentina, primera potencia mundial, que Milei lo repite. Esto habla del año 1895 puntualmente. Bueno, acá lisa y llanamente es falso. O sea, cuando vamos a la fuente de datos que él menciona, que es la de Madison Project, lo pueden googlear y lo van a encontrar muy fácil, Argentina no era primera potencia mundial. Primero, por primera potencia mundial, ¿qué entendemos? El país con el PBI per cápita, perdón, mira, me confundo porque es lo que dice la libertaria. El país con el PBI más alto del mundo, en Argentina. Ahora, si decimos, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la potencia mundial? Ustedes me dirán, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, ¿estamos? Sin embargo, la interpretación que hace Milei de lo que es potencia mundial es el mayor PBI per cápita. O sea que para Milei, la potencia mundial es Luxemburgo, Liechtenstein, ¿estamos? Que son los países con el mayor PBI per cápita, lo cual es absurdo, está claro. Nadie piensa en Liechtenstein o en Luxemburgo como la primera potencia mundial. Es el PBI per cápita más alto del mundo, o son los PBI per cápita más altos del mundo.
Y en definitiva, Argentina entonces nos dice, no, pero el PBI per cápita, Argentina era potencia. Cuando le preguntas por qué, te dice porque el PBI per cápita era de los más altos del mundo. Cuando vamos a los datos nos encontramos que no era el PBI per cápita más alto del mundo, sino que la medición que hace Madison es solamente de 36 países sobre 169, o sea, 36 países sobre 169. Y de esos 36 países ni siquiera Argentina estaba primero. ¿Estamos? O sea que es falso, el dato es totalmente falso. Pero más allá de eso, y eso es lo interesante quizás de lo que nos une en la historia también con Paraguay, es que justamente no era una primera potencia mundial. Como me parece, según lo que ya estuve hablando con algunos economistas acá, también hay mucho mito acerca de la potencia Paraguay, ¿no? También del siglo XIX, unas décadas atrás. Pero en definitiva, yo creo que esto de llevar, primero que es muy llamativo, vamos a decirlo así, el querer mirar para adelante diciendo volvamos a un modelo, que el modelo argentino, que era lo que tenía 5 millones de habitantes en el censo de ese entonces, éramos una población muy chiquita. Dicho sea de paso, que no lo dije, en Irlanda son 4 millones de habitantes. O sea, fíjense el modelo que nos plantean los libertarios, ¿no? Un modelo similar en los dos, ahora que lo pienso bien, la primera vez que me doy cuenta, los dos modelos libertarios que nos plantean volver a Argentina para atrás y de Irlanda son de poquitos millones de habitantes. O sea, lo cual está claro que si uno tiene una abundancia de recursos es más fácil si son menos, porque es menos para repartir, ¿no? Y el PBI per cápita es justamente el PBI total dividido por la cantidad de habitantes. Entonces te suele dar mejor, o te puede dar mejor. Entonces, en definitiva, lo que tenemos en la Argentina de comienzo del siglo era una Argentina muy desigual, una Argentina que en realidad todos los archivos históricos nos muestran esa problemática. Gran expansión de las enfermedades, problemas de los alimentos muy costosos, y lo que nos encontramos es esa enorme desigualdad que estaba justamente la riqueza muy concentrada en pocas manos, y lo que nos encontramos es un país al cual es difícil que, y por eso nunca se ha planteado hasta ahora con Milei, que querramos volver a ese modelo de país. Así que bueno, en definitiva, esto así como para redondear, este es un panorama muy amplio. Fíjense que son varios capítulos, seguramente me olvidé de cosas importantes, pero bueno, no sé si quieren hacer preguntas, así vamos más personalizada a lo que conversamos. Gracias. Otra cosa es hablar del libertinaje y no de libertad, son dos conceptos completamente diferentes. Y no tener en cuenta los países como Estonia, Lituania y el despegue luego de la caída de la URSS, y también el despegue de la caída, sobre todo de la caída de Rusia, una vez que Rusia se vuelve más liberal y puede empezar a gestionar con otros países y esa tener una manera completamente diferente. Eso más. Sí. Bueno, primero, con respecto a la emisión, como dije, en realidad el libro yo lo terminé en febrero del año pasado. Digo esto porque sobre todo se habla de la emisión del último año, obviamente eso no está abarcado en el libro. Pero sin lugar a dudas, yo estoy de acuerdo que la emisión monetaria genera puja en los precios. Está puesto en el libro. Lo generó eso también en el gobierno de Milei, una caída estrepitosa del PIB. Entonces, Milei fue culpable del despilfarro económico que hicieron un mes antes de la elección, o es consecuencia, porque las consecuencias económicas no son inmediatas. Van saliendo, como economistas saben, van saliendo de acuerdo a paso del tiempo. Sí, eso sin lugar a dudas. A ver. Primero, la emisión de lo que se acusa, porque es todo el año de campaña electoral, prácticamente se estuvo, fue una emisión consistente durante todo el año. Las consecuencias de la emisión monetaria, no hay dudas que iban a repercutir en los precios. De hecho, por eso digo, en noviembre la inflación te daba 12 y monedas de inflación. O sea que ya había un impacto. Ahora, la decisión de devaluar la moneda, el tipo de cambio, se modificó un 118%. ¿Por qué? Porque es la creencia de él. Yo ni siquiera estoy criticando el 118% de evaluación o de variación del tipo de cambio, para ser más técnico.
Pero es una decisión de política de gobierno que tomó Milei, junto con la eliminación de todas las barreras al control de precios. Eso es una decisión soberana de Milei, que decidió hacer eso, y por eso los precios se dispararon, y de hecho ahora bajan, porque obviamente, ¿no? Mal dicho, baja la inercia inflacionaria, ¿no? El 25, el 20 y ahora posiblemente al 15. Eso desde ya no es una crítica. Yo lo que no pienso como Milei, y en el libro está, es que hay distintas visiones de la inflación. Él lo que tiene es una visión unicausal de la inflación, que es solamente por emisión monetaria. La emisión monetaria, como en todo mercado de oferta y demanda, si vos ofreces más de un determinado bien, su precio cae. Eso pasa, y eso es lo que pasa con la moneda. Y ustedes lo pueden experimentar. Ustedes tienen una política muy restrictiva con respecto a la emisión, y entiendo que por eso en gran parte les va bien con la inflación, ¿no? Eso desde ya, yo no estoy diciendo que no. Exacto. La mayor causal es la emisión monetaria. Sí, pero, ¿no? Yo lo que digo es, a ver, si vos tenés en Argentina o cualquier otro país, que dependas, por ejemplo, del valor del petróleo, porque es combustible, y el combustible sube en el exterior, tienes una incidencia inflacionaria. De hecho, para quienes estamos en el comercio exterior, como en mi caso privado, vos ves la variación que hubo en los últimos tiempos. Se puede dar por cuestiones, incluso por una guerra. A ver, puede haber la guerra de Ucrania puede traer escasez. De hecho, quienes trabajamos con alimentos lo vemos, y subieron más los precios de los alimentos que de otros bienes. No estoy diciendo, a ver, y ahí un libertario me podrá decir, bueno, ok, se convalida después de que vos emitís, pero llega un momento donde vos necesitas comercializar bienes, ¿no? Yo no estoy diciendo que no se termine materializando en la emisión monetaria. Yo lo que estoy diciendo es que las causas, porque estamos hablando más atrás, pueden tener distintas explicaciones. Y la emisión, para mí, no es un aumento de la emisión un 10, aumento un 10 la inflación. Yo no veo esa correlación. En Argentina, de hecho, tuvimos periodos donde hubo mayor emisión y no se respetó en la inflación, así como a la inversa. De hecho, la emisión en Argentina, en términos reales, está cayendo, pero estaba cayendo también con los años anteriores. O sea que yo no veo esa relación en proporciones directas, pero es difícil. Bueno, pero fíjate, Alemania, Europa también tuvo inflación más alta en estos años de lo que tenía normalmente. Bueno, pero por eso el gasto, y ahora ya no es gasto social. Por eso te digo. ¿Y ahora? Su gasto social más la emisión. Está bien, pero entonces el problema es el gasto social, la emisión. O sea, ellos ahora no tienen un problema inflacionario, la inflación está a la baja. O sea, para mí, la inflación ahora actualmente en Europa está a la baja. Pero por eso te digo, o sea, son esos saltos discretos que a mí, modo de ver, son muy simplificadores. Esto no quiere decir que la emisión, insisto, es como todo. Si vos volcás más de un bien, va a valer menos. Eso yo no lo niego. Yo lo que estoy diciendo es, me parece que requiere un análisis adicional y que incluso me parece que desde la óptica de quien cuida sus ingresos, lo más importante es esa área. Pero te quiero responder, con respecto a los países, no es que el caso de Estonia, lo que pasa es que, por eso hice la introducción, yo hago todo el recorrido con todo el cariño de la investigación, de ir, del otro, pero ahora el que están usando de moda es Estonia. Entonces digo, estoy seguro que voy a ir a Estonia y que voy a encontrar un estado presente. Pero lo voy a hacer igual, para un segundo libro lo voy a hacer, pero es como que siempre hay un argumento y siempre hay otro país, y decís, che, pero no es Singapur, y después me decís Irlanda, y después ahora es Estonia. Estonia creo que hasta tiene transporte gratuito, si no me falla la memoria, digo, por poner un ejemplo. Entonces voy a decir, che, pará, esto no es la tierra de la libertad, me gustaría analizarlo. Igual analicé, por ejemplo, el caso de Armenia, que es otro de los países ex-URSS, que también tiene crecimiento económico, pero bueno, tiene unos problemas también de desigualdad fenomenales. De hecho, estuve también ahí. Pero bueno, es cuestión de ir explorándolo. El tema es que cuando vos tenés una teoría sólida, no tenés que ir buscando ejemplos de a poquito y que encima cada 2 o 3 años me lo cambian. Porque hasta hace 2 o 3 años era uno, ahora es otro. Entonces, eso no habla de una política consistente que vos decís, che, este es el país libertario. No hay. Y ahora el ejemplo va a ser Argentina y los números le van a dar mal, lamentablemente. Yo te lo digo como argentino, prefiero que le vaya bien. Pero los números no los van a acompañar. O sea, depende en qué entendamos porque les vaya bien, también eso, ¿no? Porque alguno me podrá decir, bueno, a mí la pobreza no me importa que suba. Bueno, a mí en lo personal me importa y lo considero un indicador importante. Y sin lugar a dudas lo va a aumentar. Lo va a aumentar, por más que en algún momento se estabilice, lamentablemente. El profesor pidió la palabra. Sí. Hola, gracias y
pena, quiero comentar que yo no soy economista, pero concuerdo básicamente con la argumentación de René Alejandro. Y realmente la impresión que yo tengo es que no vale la pena detenerse solamente en el caso de Alemania o de un país particular. Y la otra cuestión, a mí me interesa particularmente, ¿por qué Argentina, viendo que no hubo un fraude importante, termina eligiendo esta propuesta aparentemente? Para mí ese es el gran interrogante. La comparación con Paraguay, yo soy paraguayo, también me sorprende mucho siempre, porque se ofrece como que la estabilidad de la relación peso-dólar es fundamental. En Paraguay se mantiene el dólar fijo supuestamente, pero la inflación se nota en los estantes de los supermercados y en la vida cotidiana. Entonces, bueno, yo tomaría eso con pinzas en Paraguay. Porque se menciona mucho, como si hoy se presenta todo esto, es como una especie de falacia, sí, yo creo también, de que estabilidad dólar, estabilidad maravilla por todos lados. Pero lo que yo digo no es eso. En Paraguay, con un agregado que hay varios grupos económicos acá, cada uno de los cuales tiene una gran influencia en la economía, una pequeña economía de Paraguay, cada uno de ellos tiene medios de comunicación muy fuertes y que elogian este modelo con números que son, para mí por lo menos, bastante difíciles de comprender. Y para la población general también, lo que la gente vive no es esto de que todo está maravillosamente bien, aunque hoy pueden ver ustedes uno de los periódicos de Paraguay, el análisis del presidente de uno de los bancos más importantes de Brasil y del mundo, que dice, bueno, Paraguay tendría un crecimiento del tanto por ciento. Todas esas cosas son incomprobables para nosotros. Parece simplemente toda una cuestión casi de fantasía, como es que leí la definición que alguien decía, la economista está para hacer supuestamente comprensible toda esta situación de un relato que es casi ficción para la gente de la calle. En Paraguay, lo que yo te puedo decir es la queja continua, apenas uno sale a la calle de lo que cuestan los servicios, los impuestos, y con pésimos servicios. Entonces, bueno, yo les recomiendo tomar esto los datos de nuestros dos últimos censos, incompletos, relativos, con muchas dificultades. Ahora, si uno compara con el clima catastrófico de Argentina, que yo sigo mucho, porque yo vivo en Argentina también, entonces, bueno, pero por favor, en relación con Paraguay es muy difícil, si uno va a hacer un análisis serio, tomar esto que estamos en una especie de gran boom. Yo creo que ahí hay que tener muy en cuenta estos factores que tienen que ver con comunicación y política. Por eso decía que creo que me hubiera gustado escuchar esto otro, como decías, bueno, han dado mucha argumentación para decir por qué todas las mentiras de mi ley. La pregunta yo me hago, ¿cómo lo elige? ¿Y cómo sostiene esto? En estos días leí que la Asociación de Empresarios Argentina lo apoya. Esas son mis preguntas, mi estimado. Sí. Muchas gracias. A ver, la respuesta podría ser amplia, voy a tratar de resumirlo al máximo posible. También siempre un poco más atenuado que lo de Macri fue un poco peor en términos sociales, pero en términos de inflación fue peor también, eso es otro gran eje, ¿no? Milei hizo bastante eje en la inflación, que es un flagelo en Argentina, y que se presentó como un experto en poder resolverla, ¿no? Todo eso está por verse. Yo digo que hasta quizás, respondiendo también a compañero acá, que también quizás la resuelva, yo no digo que no. Nosotros, y en economía lo mencionamos, que es el silencio de los cementerios, ¿no? Si estamos todos muertos, ¿no? Si hacemos una política de exterminio de la economía, en algún momento se va a estabilizar quizás la inflación. Puede ocurrir, yo no digo que no. El tema es a costo de qué. Cuando estabilicemos la inflación, cuál es la pobreza, cuál es el salario, y ahí vemos a ver si fue un buen negocio bajar la inflación en sí mismo. Yo creo que responde a eso. Yo creo que hay una falacia que se llama ad novitatem, que se repetía mucho, que es la falacia de creer que lo nuevo es mejor. Y esto lo digo para aplicarlo para toda la vida, ¿no? Para toda la vida. Uno a veces cree eso, ¿no? Bueno, con esto me va mal, ¿no? Estoy un poco disconforme con mi trabajo, me cambio a otro trabajo porque va a ser nuevo y va a ser mejor. No, cuidado porque siempre se puede estar peor. Y para mí el reflejo va a ser Argentina de eso. A mí me parece que Argentina
tenía un Estado totalmente ineficiente, lo digo sin ningún tipo de tapujo, lo digo, es un Estado que funcionaba mal. O sea, uno veía recursos que se dilapidaban en cuestiones que no estaban bien, y que por lo menos quienes estamos acá, que queremos un Estado inteligente, un Estado activo, que yo lo pude marcar todas las veces que lo pude marcar cuando veía ineficiencia. Para mí, por ejemplo, a ver, las empresas estatales, para mí en esencia siempre tienen que tratar de lograr ser superavitarias. Si no lo pueden lograr, provisoriamente, que haya un plan para que en determinado tiempo lo sean. Pero fíjate lo que es el dogma de Milei, que incluso las empresas que son superavitarias las quiere cerrar. Entonces tenemos, eso es lo que uno dice, che, pará, acá hay una ideología, porque YPF es superavitaria, porque el Banco Nación es superavitario. No, exacto. Sí, por eso. Yo creo que... Perdón, ¿querés? No, de YPF el último balance trimestral te da positivo, incluso... Sí, pero... No, es que no, en el general te da favor. Si querés después lo repasamos, quedamos en contacto, lo repasamos, no tengo problema. Pero en el global, YPF te da positivo trimestral, y aparte si querés como reflejo. Si querés olvidarte del balance, si querés un segundo, las acciones. La empresa mayoritariamente es estatal, y las acciones se revaluaban. Fue una de las empresas que más creció el año pasado en su valor en la bolsa. O sea que si querés ni siquiera la ganancia es lo que vos tenés como Estado. No, YPF y el Banco Nación también. Son empresas que YPF por lo menos siempre tuvo una cúpula profesional. De hecho, el que era el CEO en la época de Cristina es Galucho, que ahora es el CEO de Vista, que es una también de las grandes en el sector energético. Pero igual, supongamos que esté mal manejada, la podés manejar bien. Lo que Milei cree es que nunca podés manejar bien una empresa del Estado, porque el Estado siempre va a administrar mal los fondos. Esa es su premisa. No importa que no tengas ese caso. En el caso de YPF, justo es un buen caso, porque en Argentina, ¿qué pasó? En Argentina, cuando fue privada, ¿qué era el problema que teníamos? Fíjense lo que pasaba. Era más negocio importar combustible, y nosotros teníamos falta de dólares, que ponerse a explorar. Entonces, ¿cuál era el problema? Claro, la empresa, capaz que los balances le daba positivo, lograban que el balance le dé positivo, pero para el país era muy nocivo porque requería dólares que en Argentina eran escasos. Entonces, ojo con esa lógica, porque incluso, igual yo pienso que la lógica de las empresas siempre tiene que ser la de ganar. No ganar a cualquier costa, ni ganar en el corto plazo. Uno a veces, como las empresas privadas, no tienen una curva de ganancia en el primer momento, ¿no? Pero me parece que es importante que no se pierda eso. Ahora estamos con un problema muy grande en Telam, en Argentina, en este momento, que es la Agencia Nacional de Noticias, que tiene 700 empleados, y que, bueno, aparentemente por los números que se ven, era deficitaria. Después da un aporte a la sociedad. Yo no estoy diciendo que no, porque es la cablera que le da justamente las noticias a todos los medios de comunicación, en definitiva. Pero lo que quiero decir es, si Telam hubiese sido superavitaria, seguramente hubiese sido más difícil desarticularla como se está haciendo ahora, que hay manifestaciones, hay un gran revuelo en Argentina en este momento por eso. Pero la respuesta, a ver... No, exacto. Exacto, no es solamente... Exacto, es cierto totalmente eso. Lo mismo pasa con aerolíneas. Exacto, no. Sí. Pero eso es porque lo que arranqué diciendo, la batalla cultural hoy en Argentina está ganada por los libertarios, esa es una verdad. O sea, sí. No, bueno, el caso de aerolíneas es el más conocido. Un territorio tan extenso como el argentino, pedirle que sea rentable cuando hay aerolíneas de bandera que no lo son, cuando lo que tiene la función es de unir el país. No. Y en el caso de aerolíneas, perdón, para redondear también, lo que hay que ver es cómo indirectamente afecta a la sociedad. Por ejemplo, si vos tenés un hotel en un lugar donde va gracias al vuelo que hace aerolíneas, y en definitiva la sociedad en su conjunto puede dar incluso en términos económicos una rentabilidad, por más que la misma empresa no la tenga. Sí. Ahí pide la palabra. Sí. Adelante. ¿Cómo está? Perdón. Así que... ¿Qué tal, Fernando? Ya he hablado contigo ya me gustaría una cosa que no puntualizaste sobre Estados Unidos, ¿verdad? Que durante el gobierno de Joe Biden, Estados Unidos infló su gasto público para ayudar a la Ucrania. O sea, una
cosa, ¿verdad? Ahora, es verdad, así como estamos nosotros hoy con los estados, ¿verdad? Que somos miembros de organismos multilaterales, algo que yo estoy totalmente en contra. Para mí, cada país tiene que negociar bilateralmente con quien quiera. Lógicamente, un anarcocapitalismo es una utopía y el bilateralismo, ¿verdad? Y mi ley, y me consta personalmente mi ley, cuando dio su discurso inaugural, avisó de que vamos a estar peor los primeros 3 meses, peor que lo que estamos ahora. Que eso se reflejó en la inflación, ¿verdad? Del 25% que ahora está bajando, ¿verdad? Ahora, yo creo que me parece muy bueno tu argumento, ¿verdad? Voy a en el tiempo libre voy a mirar también tus videos en YouTube, porque sé que tenés un canal en YouTube. Pero tenés que entender también una cosa, también me gustaría que hagas otro libro atacando el modelo socialista de Cristina Kirchner y el peronismo. Para mí, en lo personal, el peronismo fue lo más nefasto que le pasó a la Argentina. Yo soy crítico acérrimo del peronismo. O sea, para mí el peronismo, con el peronismo en Argentina ya empezó a decaer y se agudizó con los kirchneristas. Entonces, mi ley, obviamente, agarró un desastre colosal. Es cierto también de Macri a lo mejor en las intenciones fue buena, no pudo hacer porque, bueno, no se rodeó de la agenda adecuada, o no le alcanzó el tiempo, pero también está pasando con mi ley que le está estallando por encima. ¿Y quiénes son los que le estallan encima? Los que quieren seguir manteniendo sus puros, como se dice. Los Graboy, los Beliboni, Moyano, desde que yo mamaba del pecho de mi mamá, era sindicalista. Y ahora que tengo 46 años, Moyano sigue siendo campeón. Y es más gordo que Jorge La Mata. O sea, yo que trabajé en la exportación un tiempo, no con un camionero que sea un gordo de 300 kilos, ¿verdad? Entonces sería bueno que, así como ahora mismo lo estás refutando o estás, digamos, estás poniendo de manifiesto ciertas cosas de mi ley que me parecen muy buenas, ¿verdad? Sabemos que mi ley está muy influido por Murray Rothbard y por Milton Friedman, sabemos eso, no tanto por Mises y Hayek, claramente porque yo leía a ambos autores, tengo los libros de ambos autores, pero por supuesto que mi ley, muchas de las cosas que en su idealismo, en su ideología no lo va a poder hacer, porque algo desastroso, pero yo veo que está empezando a hacer cosas interesantes, ¿verdad? Y me encantaría que tu próximo libro sea sobre el kirchnerismo, sobre lo nefasto que fue el kirchnerismo para la Argentina, porque Milei agarró algo que estaba en un cáncer terminal y estaba tratando de revitalizar. Y yo creo que, bueno, hay que tenerle fe a Milei. Ideas no perfectas, es normal, todos somos humanos, ¿verdad? Ponemos a prueba nuestras ideas y vemos en qué medida son aplicables las ideas, pero hay algo que hay que admitir. Milei hasta ahora nunca le mintió a la gente. Siempre fue de frente, nunca fue con medias verdades en mi opinión personal. Y por lo menos eso yo creo que hay que destacar. Bueno, gracias. Gracias. A mí me gusta saber que en Argentina no me pasa esto. Generalmente encuentro, digo para bien, me encanta que opinemos distinto. En Argentina generalmente tenemos mucho sesgo de confirmación, entonces todos vamos a la charla que opinan más o menos parecido a uno y no está bueno. De hecho, yo para hacer el trabajo del libro, imagínense, yo me leí a todos los autores que mencionaste y me costaba porque el sesgo de confirmación es muy importante en uno, ¿no? Leer a alguien que decís, che, pero este está pensando totalmente distinto a lo que yo pienso, para mí se equivoca en todo, pero hay que terminar la lectura. Con respecto al que no mintió, nada más que
para decirte, agregarte el dato. A mi modo de ver, es cierto que Milei, ahora vamos a hablar de la esfera, no estoy argumentando, estoy hablando de la esfera personal de él, es una persona muy vehemente e intenta ser sincero y consecuente con lo que piensa. En eso estoy 100% de acuerdo. Ahora, estrictamente con lo que él dijo en campaña, hubo cosas que no las cumplió. A ver, por ejemplo, en el gasto de transporte, a nosotros nos está aumentando el transporte público en forma muy trascendental. Estamos hablando de porcentaje, 150%, ahora ya, de nuevo, tantos números, 150%, si no me equivoco, aumentó el transporte público en Argentina de un momento al otro. Así que es un aumento, y todavía siguen esos aumentos, y él dijo que el transporte iba a aumentar en la medida que el ciudadano lo pudiese pagar, y lo dijo textualmente. A su vez también dijo... Sí. Claro. Y saltaba. Sí, sí. Claro. Ahora hay controles puntuales, sí. Pero no, como éramos un país no acostumbrado, porque el transporte público era económico, eso hay que decirlo, estamos acostumbrados a que uno pagaba por lo general, siempre había igual. Pero ahora está subvencionado, claro, y entonces ahora esas subvenciones se empezaron a quitar y aumentó. Ahora, yo lo que le cuestiono a Milei de eso es, ok, me dicen, bueno, ok, pero no se podía sostener porque las subvenciones, bueno, pero eso fue algo que machacó mucho su contrincante Massa, y él dijo que él iba a aumentar el transporte a medida que la gente lo pudiese pagar. Y justamente los registros muestran que cada vez la gente puede pagar menos en el transporte porque cayó un 20% el ingreso del salario real. Pero más allá de eso también hay otra cuestión, esta cuestión que dice, bueno, antes de aumentar un impuesto me corto un brazo, y el impuesto país lo aumentó, por poner el ejemplo de un impuesto, y ahora está mandando un proyecto, más allá de un proyecto que se cayó que tenía suba de impuestos, también quiere aumentar el impuesto a las ganancias para los asalariados. O sea, si vos ganás, todavía no se sabe cuál va a ser la base, pero si vos ganás una X cantidad, más o menos $1.500, $2.000, ya empezarías a pagar un impuesto a los ingresos altos. Y aparte el impuesto país, que es el impuesto que se paga cada vez que accedes al dólar oficial. Perdón, bueno, ahí está. Perdón, lo dije breve, esas son dos. Hay más, mentira. Concuerdo que muchísimo sacrificio, lo que no digo es qué sector de la sociedad va a hacer sacrificio. Porque hasta ahora yo no veo que vaya a tocar a las cúpulas o más poder adquisitivo. Ahora lo que veo es el aumento de la pobreza. La cuestión es un país unido con la equidad. Si no tiene equidad, hay que hacer los números. Acá tenemos, sí, paridad con el dólar, qué maravilla. La pobreza infinita, la educación es muy amplia. Entonces, si no mintió, no dijo más que no va a haber. Bueno, eso. Y eso es gravísimo. Sí, eso. Ahí voy. Sí, eso es totalmente cierto, ¿cierto? Yo lo tomo más como un eslogan de campaña, esto de que la casta, ¿no? Esto es centralizarse en la casta, y en realidad la frase que más se escucha hoy en Argentina es: al final la casta éramos todos, eso es lo que se suele decir. Pero sí, yo me baso más en las puntuales, porque ahí es donde uno dice, che, antes de aumentar el impuesto me corto un brazo, y aumentó el impuesto, efectivamente. O sea, y vos decís, che, esa es fuerte. Lo de la casta también es cierto, y aparte algunos dicen, bueno, la casta son los jubilados, porque la mayor porción del gasto público, esto yo lo advertí mucho en las elecciones, son las jubilaciones. Cuando vos ves el consolidado del gasto público en Argentina, lo más fuerte son jubilaciones y pensiones. Vos decís, vos querés recortar el gasto público, vas a recortar jubilaciones y pensiones. Y él lo negó en la campaña, y fue lo primero que hizo. Porque cuando mirás la economía desde un Excel, vos cortás por lo que más gastás. Es como haríamos hace ese paralelismo con la empresa, que yo repruebo mucho el paralelismo, porque no es lo mismo que una empresa, ni tiene la misma lógica que una empresa, ni tiene las mismas implicancias. Por algo hay una macroeconomía en la cual tiene incidencia ese gasto, cómo lo haces y qué haces, y aparte porque no querés solamente ganar dinero, sino que tu beneficio final es el bienestar social, no es el generar dinero en sí mismo. Así que, pero bueno, perdón, ahí. Estoy en desacuerdo con esto que tenemos que ir para decir de lo que me parece que él escoge condiciones como la de Tela, que claramente y otra, que tienen un exceso de funcionarios, y era una institución que, como muchas han estaba tremendamente ideologizada y al servicio de la corrupción brutalmente. Entonces, eso no es un modelo fácil, es muy simple atacar unos pocos elementos. Sí,
consciente de su video es que incluya más aspectos de la realidad, porque si no nos mantenemos en un nivel de discusión filosófica, pero cuando le acerca el micrófono a algunos canales en este momento a la gente, lo que te cuenta es que come un cuarto que podían comer, que lo pueden pagar de transporte, y eso no lo estamos reflejando, y los medios de comunicación no lo reflejan en general. Y hoy un medio como TN, te lo puedo decir, me sorprende lo oficialista que da en ese sentido. Pero ahora sí, cuando le ponen el micrófono a la gente le dice, ¿puedo comer? Y sí, más o menos, la primera semana como carne de vez en cuando. Eso no aparece en todo el discurso muy sofisticado acerca de si te gusta más Hungría o Fernando. Es decir, toda la otra argumentación que vos la comparto cuando se no miente. No, yo sí creo que hay toda una mentira, si él se creyó todo eso, ¿no? Porque además eso no se discutió casi en campaña. Eso de que no miente me parece muy relativo, porque ya decir, no. Ahora te lo aclaro, pero sí. En fin de lo que es en realidad todo un discurso oficial sobre que estamos en muchos aspectos. Gracias. El señor quería hablar. Pero una cosita, porque si no se me va la idea y ya, un segundo. Primero, lo aclaro por las dudas. Primero, con Telam yo tengo mi solidaridad. Nunca para mí es opción que haya 700 personas que se queden en la calle. Lo quiero aclarar. Lo de Telam es un caso puntual. Yo lo que digo es que había que discutir qué queríamos de Telam y que sin lugar a dudas, como hacían tan buen servicio, porque tienen unas imágenes fantásticas, tienen unos periodistas fantásticos, justamente lo que había que hacer es encontrar una meta comercial mayor. Y justo el caso Telam lo conozco en profundidad y sé que se hicieron esos esfuerzos, pero quizás justamente lo que tenía que hacer Milei era redoblar la apuesta, porque fíjense que lo que se produce en Telam se puede exportar, ¿no? Se puede, esas imágenes, esa información, se hacen convenios con el exterior y demás. No, totalmente de acuerdo. Yo lo que quiero decir es, siempre hay que tener el foco, a mi modo de ver tampoco es que no tenga que cerrar económicamente, no quiere decir que nos olvidemos de lo económico. Son dos cosas distintas. Para mí, en tanto estás constituido como empresa, tenés que tener un foco en el cual tiene que haber un límite. Si no, ¿cuál es el límite del gasto? ¿Por qué tiene 700 empleados y no tiene 7.000? Tiene que haber un límite. Entonces, yo eso es lo que planteo, nada más. No es que estoy diciendo que no tiene que haber. Tiene que, como de nuevo, en los puntos intermedios uno generalmente encuentra... y con respecto a la mentira, yo lo que traté de decir justamente es que mintió. Para mí mintió. El libro se llama Falacia Libertaria, o sea que argumenta a través de falacias. Pero lo que quiero decir es, estaba hablando, como justamente hizo mención, acerca del aspecto personal de él y demás. Es cierto que me parece que debe haber cautivado votos por lo genuino de su discurso en términos de que él es un convencido de lo que dice. Ojo que son dos cosas distintas. Eso es lo que quise decir. Yo creo que no es un impostor que habla de algo y que piensa otra cosa a la noche. Eso es lo que quiero decir, nada más. Después, bueno, aparte tampoco nos vamos a horrorizar. No me parece lo principal de Milei que haya metido en campaña, cuando los políticos generalmente lo hacen. Digo, no es una característica que yo resaltaría de Milei de que es un mentiroso. Eso nada más, pero puntualmente... sí, ha dicho cosas que después no ha cumplido, ¿no? Eso sí, totalmente cierto. Bueno, antes de nada, gracias por venir y por escribir el texto. Parece que es para como facilitando con el libro que se pensaba, porque a mí me hubiese gustado ser un lector voraz, la verdad. Pero me tomé el tiempo de terminar con ese primer capítulo. Y hay algunas cosas ahí que se bueno, mi intervención va a tomar 2 minutos. Primero, que me parece que hay un desafío en por qué Keynes es un rival. No solamente para libertarios, que es la versión más extrema de las ideas, pero digamos, para hacer un paneo general desde la última columna de la centro derecha y luego ramificarse por los distintos tipos de liberalismo hasta llegar. Es que, como decía, el primero, libre mercado, está aquí la palabra libertad. Entonces, un poco de contexto, que no es lo mismo ser libre en Paraguay que ser libre en Japón, que ser libre en Arabia Saudita. Y eso tiene que ver con un trasfondo de tiempo y cultura. Entonces, decir que el liberal o el sistema de una ausencia total de orden
es una fantasía libertaria, no sé si sería el caso. Otra forma de llamar, por ejemplo, al libertarismo es anarcocapitalismo. Y a muchos anarquistas no les gusta ese término, justamente porque una forma de definir la anarquía sería la ausencia de figuras de poder, pero la presencia de una figura de autoridad que esté marcando un rumbo. Entonces, ahí está la diferencia entre quiénes van a ser la autoridad. Y en el anarcocapitalismo se necesitaba una estructura bastante fuerte para poder hacer cumplir los contratos, que eso es lo principal. Entonces, no sé si un anarquismo así desordenado sea el afán del libertario. Yo no soy libertario, me considero sesqui-liberal, digamos. No estoy de acuerdo con esa visión. Lo otro, volviendo a Keynes, hay algo que está en los autores austriacos principalmente, que es el orden espontáneo. Luego está la asimetría de la información y la dispersión de la información. Si yo quiero poner un puesto si yo quiero hacer una fábrica pequeña de gaseosas, yo no puedo competir directamente con Coca-Cola por un tema de asimetría de la información. Y Coca-Cola necesita constantemente un departamento de marketing y mercadotecnia por la dispersión de la información. Yo no puedo hacer un estudio de marketing hoy y creer que eso me va a llevar a funcionar 10 años. Entonces, y justamente ahí Keynes mete la mano con dos expresiones. Una es la demanda global, que la presenta como si fuesen 4 palabras, 4 variables en las que consiste la ecuación, en las que le abre la puerta al punto político de manejar esas palancas para supuestamente llegar a un bienestar social. Y justamente entre esas palancas está por el consumo, por los impuestos, por el gasto público, y el otro término son las exportaciones, que uno se puede poner proteccionista. Y en general, de lo que yo llegué a ver, esa clase de políticas no llevan a buen puerto. Uno de los éxitos de China, por ejemplo, es que las empresas que se permiten hacer exportaciones fueron a buscar mano de obra barata en China, cosa que ahora ya no es una totalidad. El otro punto sobre Keynes es el factor multiplicador. Y hay un término que usa usted en el texto, es muy interesante, tautológico. Y justamente algo que es una tautología, porque es el factor ese, el ratio por el delta I. Y el delta I es, si vas a meter gasto público, tú tienes que ser de alguna parte. La única idea que se me viene en mente para un gasto público, un exceso de gasto público sano, es que yo sea un país con superávit y ese gasto público venga de mis reservas. Y eso, entonces, para redondear, para el liberal, el libertario, Keynes es un enemigo intelectual principalmente por el hecho de que su idea es incentivar el consumo, cuando para el liberal es incentivar el ahorro. Obviamente ese ahorro tiene que ir a un sistema bancario sano, no como el que tenemos ahora. Y lo otro es la intervención estatal, que usted dice en el libro que es un poco contradictorio estar en contra de Keynes cuando Keynes quiere salvar al capitalista. Y eso es anticapitalista. La persona a la que le va mal merece que su negocio cierre o que vean qué hacer. El otro punto que usted dijo, se me fue la bien, igual. Principal, Con eso estamos. Eso, Dale. gracias. Bueno, gracias por leerlo y tus aportes. A ver, sí, esto sirve la aclaración, me sirve mucho. Primero, para los que escucharon fórmula, no tiene fórmula, igual está muy bien lo que... No planteé las ecuaciones, digo, para que no se asusten, porque capaz que vos las sabés, está muy bien, pero en el libro no están. No, a ver, primero,
Es cierto, el enemigo de Keynes es, y lo aclaro totalmente, no puedo abordar todas las visiones libertarias acerca de una persona. Yo fundamentalmente me centré en ese caso, en el caso de Milei. Pero Milei, por esto que comentaba antes, cuando tiene que insultar a alguien le dice keynesiano. O sea, por eso te digo, para que entendamos por qué tomé el Keynes como el enemigo. Cuando escuchamos la encuesta, digo, bueno, ¿quiénes me votaron? ¿Qué tiene que ver eso con la vida cotidiana? No. Una característica de la comunicación política. Bueno, tienen parte lo que acaba de mencionar él, que yo no estoy de acuerdo con esa parte. Yo entiendo que pueden estar de acuerdo con la aseveración de que el gasto público... A mi modo de ver, primero, yo no defiendo a Keynes a ultranza, ni estoy acá en representación de Keynes, pero quiero decir, a mi modo de ver, según las experiencias que vemos de las crisis, que podemos dar para largo y extenderlo a la crisis del 30 y demás, a mi modo de ver el gasto público, vos podés entrar y retomemos a Keynes. Keynes no dice que tiene que haber un déficit crónico. Él lo que dice es que el déficit puede ser provisorio para estimular a la economía. Él no se puede hacer cargo de que Estados Unidos hace 20 años esté en déficit. Por eso, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Sí. Exacto. No, está bien, pero eso no es culpa de Keynes, vamos a decirlo así. Eso en todo caso puede ser culpa de quienes leyeron a Keynes. Yo lo que digo es que Keynes planteaba que en un momento de crisis, los animal spirit deprimidos, cuando la economía está deprimida y nadie quiere invertir, que era la crisis del 30. Porque ¿cómo salías de la crisis del 29? Quebrabas, lanzabas gente Fíjate que con la salida libertaria no podía salir de ahí. Yo no sé, yo sé que encuentran la argumentación, yo no la veo tan clara, de que si vos estás vendiendo menos, echás gente a la calle, se te cae el consumo porque hay menos gente que consume, entramos en mayor desempleo, suicidios, o sea, era un escenario catastrófico. Ahí lo... ¿Cómo? Claro, pero a mi modo de ver, empezó a levantar producto de que lo que decís es, acá falta el Estado, que se pone a hacer obra pública y eso reactiva la economía. ¿Por qué? Porque contrata personal, porque ese personal a su vez consume y así se da esa rueda de la que habla Keynes. Hasta ahí termina Keynes, no dice que sigas con la rueda en eterno, no dice eso, porque eso sí sería ficticio. Yo estoy seguro que si lo pudiésemos sentar acá a Keynes estarían en desacuerdo con los déficits crónicos, no tengo la menor duda, porque si no, no hubiese aclarado que tenían que ser provisorios. O sea, si él hubiese estado de acuerdo. Entonces, eso es lo que yo veo con el enemigo de Keynes. Digo, es nada más que ahí refiriéndonos a Milei. Y perdón, la segunda parte, había otra cosa más que... Pero quería explicar un punto que me parece muy contradictorio, porque en tu exposición ya desmontás suficientemente un montón de falacias de Milei. Pero vos te decir, no, pero él es sincero. No, pero no te quedes con eso. Quiero decir, es genuino, no dije la palabra sincero. Genuino. Él lo que dice, igual es cierto, es una apreciación personal que podemos dejarla, la puedo dejar de lado, porque la verdad que mi apreciación personal importa poco. Pero es una apreciación personal que importa poco. Lo más importante, y en el libro no la hago, no digo ni que es genuino ni mentiroso. Sí. No, pero... No. Bueno, a mí cuando me invitan a los medios de comunicación, siempre hacemos... A mí cuando me invitan a los medios de comunicación, yo hago las críticas que... Lo de las agencias oficiales de este tipo las tienen solamente los pocos países comunitarios en el mundo. Es muy contradictorio. Sí, permiso. Bueno. Ya. Después, si querés, hablamos. Se nos fue el tiempo. Agradecemos muchísimo a Guido el tiempo que nos dedicó para presentar su libro, Falacias Libertarias, para venirse a esta Asunción para presentar el libro, ¿verdad? También. Y bueno, le agradecemos a todos ustedes por su presencia. Buenas noches. Muchas gracias. El libro está a la venta, El libro está a la venta. Acá el señor